Varios medios se han hecho eco del extraordinario caso de Noah, un niño inglés al que pronosticaban un futuro horrible. Una espina bífida y la hidrocefalia solo le dejarían un 2% de función cerebral. El resto de su cabeza solo tendría líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, este niño ha cumplido actualmente 4 años. Siendo un caso que desafía la ciencia, Noah se ha convertido en el objetivo de estudios de hospitales, universidades y centros de investigación. Sin embargo, este no es el único ser humano sin cerebro que consigue tener una vida normal. Michelle Mack, una mujer estadounidense de 42 años, nació solo con la mitad del cerebro, hecho que pasó inadvertido hasta que cumplió los 27 años. Aún así, eso no le impidió graduarse en la universidad y tener a día de hoy una vida normal. Trevor Waltrip es otro ejemplo de niño que nació sin cerebro. Nació sin hemisferios cerebrales, aunque sí conservaba el tronco encefálico. Su corazón latía, respiraba y respondía a algunos estímulos. Las iniciales 12 semanas de vida de pronóstico se convirtieron en 12 felices años de vida, aunque no podía ver ni hablar. Pero posiblemente el caso más misterioso sea el presentado por el Dr. John Lorber, de la Universidad de Sheffield. Un alumno suyo acudió a él quejándose de dolores de cabeza. El doctor, al notar que ésta era un poco más grande de lo normal, decidió hacerle un escáner. Descubrió que prácticamente toda su cabeza estaba solamente rellena de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, este joven tenía un coeficiente intelectual de 140, rozaba la genialidad y se licenció con honores en matemáticas. Estos son algunos casos de gente sin cerebro. No es así literalmente, todos presentan una mínima masa cerebral activa, pero estas hidrocefalias provocadas ya sea por mutaciones genéticas, por tóxicos o por accidentes prenatales, han producido casos extraordinarios. Y ahora queda preguntarnos, ¿cómo han sobrevivido? ¿Quizás guarden algún tipo de habilidad especial? ¿Un poder psíquico secreto? Y más interesante y en contra de cualquier postulado biológico, ¿se puede vivir sin cerebro? Para empezar a responder, quizás debamos hablar un poco de plasticidad neural, la propiedad de nuestro cerebro para cambiar su estructura y funcionamiento. Nuestro cerebro no es especialmente sólido, tiene la consistencia de un flan denso, pero un flan al fin y al cabo. Pero esto más que un defecto es lo que le permite ser muy plástico. Nuestro cerebro está cambiando constantemente. Cualquier idea que tengas ahora está modificando tus conexiones neuronales, creando otras nuevas, reforzando las más antiguas o deshaciendo aquellas que ya no utilizas. Esta capacidad de cambio le permite también tener una alta capacidad de adaptarse, sobre todo cuando hablamos del cerebro de los niños. Sus cerebros son más plásticos, están en proceso de desarrollo, por lo que sus neuronas pasan por cambios radicales prácticamente a cada momento. Se adaptan más rápidos a estos cambios porque su cerebro, pase lo que pase, tiene que crecer. Ha habido casos como los que hablábamos antes, en los que un niño solo ha nacido con la parte derecha de su cerebro. Esto haría pensar que, por ejemplo, no podría desarrollar el lenguaje, puesto que esta capacidad se aloja en la parte izquierda del cerebro. Sin embargo, en estos casos se han desarrollado los núcleos del lenguaje en su lóbulo derecho, pudiendo desarrollar su capacidad del habla. Hasta tal punto llega esta capacidad de adaptación. Sí, vale, muy bien, estas explicaciones vienen muy bien para los casos donde falta un porcentaje importante del cerebro, como es, por ejemplo, un 50%. Pero ¿qué pasa cuando falta el 98% del cerebro? ¿Qué pasa en los casos en los que, en vez de haber millones de neuronas, solo hay unas pocas miles para conformar un cerebro? Una posible respuesta la aporta el propio Dr. Lorber después de haber estudiado a su propio alumno. Lorber llegó a la conclusión de que en el cerebro prima más las funciones que la estructura. Es más importante desarrollar las funciones básicas de nuestro cerebro que la masa destinada a estas funciones, por lo cual podemos desarrollar nuestras capacidades cerebrales con un número mínimo de neuronas que consigan establecer conexiones entre ellas. Un ejemplo, imaginemos que os encargan un trabajo para un límite máximo de 10 folios, pero a última hora os cambian el formato del trabajo para que solo lo tengáis que hacer en 2 folios. Seguiréis realizando el mismo trabajo, solo que os adaptaréis a las limitaciones que os imponen. Tanto para un formato como para otro, vuestro trabajo tendrá el mismo contenido y apartados, solo que en un caso estará más resumido y en el otro pues podréis desarrollarlo con más profundidad. Entonces, ¿podemos vivir sin cerebro? Pues todavía no.
necesitamos al menos un mínimo de masa cerebral para poder cubrir las funciones básicas. Si esta masa mínima consiguiera reorganizarse, podría dar cabida a todas las funciones básicas de nuestro cerebro. Solo así podríamos salir adelante en un caso extremo. Pero para eso tendríamos que tener mucha suerte. Terminemos de aclarar que estos casos son extraordinarios. Desgraciadamente, la gran mayoría de los niños que nacen con hidrocefalia o anencefalia tienen muy mal pronóstico. Razón de más para que valoremos un poco mejor nuestro cerebro. Estaremos hartos de decir que es imperfecto o que es fácil de engañar, pero es el mejor director que tenemos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Te ves viviendo con tan solo un 2% de tu cerebro? Comenta qué opinas sobre este tema y si te ha gustado este vídeo no olvides compartirlo con todos tus amigos. Quizás hagas un favor y alguno que otro comience a activar sus cerebros. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete para ver más trabajos como este. Y esta semana os la dejo de descanso, así que os animo a que os relajéis un poco con esta colección de canciones que os dejo aquí. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.